¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué alegría poder encontrarnos nuevamente para estudiar la palabra de Dios. ¿Qué te parece si lo hacemos con una oración? Querido Dios, por favor, a través de tu Santo Espíritu mora en nuestras vidas. Tómanos para que al estudiar tu palabra podamos hacerlo con la seriedad y la simplicidad que tú nos quieres enseñar a través de tu palabra. Nos entregamos a ti por Jesús. Amén. Continuamos con nuestro estudio sobre nuestro amigo Jonás. Hoy vamos a ver la historia de un profeta que hemos titulado Un misionero enojado y sin descanso. Durante todo este trimestre estamos tratando de encontrar el descanso en Jesús. El caso de Jonás, como vimos desde el principio, su descanso no fue ni físico ni mental, no tuvo descanso. Trató de huir, trató de esconderse, terminó en el fondo del mar, donde no tuvo descanso, fue depositado en tierra, allí comenzó su labor, 3 días de trabajo muy intenso, un pregón que lo llevó a distribuir en toda la ciudad un mensaje muy preciso. Terminó su tarea, terminó su trabajo y viene a refugiarse allí donde había salido del mar, a descansar un poco, pero comienza a ver los resultados de aquel trabajo que había realizado. Un trabajo que le llevó 3 días y ahora comienza a ver de que aquella gente se estaba arrepintiendo de sus malos caminos. ¿Y qué sucede en la vida de Jonás? Si vamos a Jonás, allí en el capítulo 4, vamos a encontrar en los versículos de todo ese capítulo que comienza hablando de algo poco feliz. Se supone que un profeta de Dios, un pastor, un hijo de Dios, un anciano, un predicador, se siente feliz después de hacer la tarea que está realizando y que ve resultados de esa tarea. En el caso de Jonás, fíjense lo que dice allí en el capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Después de una gran campaña misionera, ¿te sentirías frustrado y enojado, molesto, porque Dios salvó a las almas? ¡Qué increíble! Pero eso fue lo que le pasó a Jonás. Ya no tenía descanso ni físico por el esfuerzo que había realizado, ni tampoco mental, porque ahora estaba enojado, molesto con Dios por haber salvado a las almas en aquella situación. Y nuestro estudio nos continúa mostrando que Jonás, después de aquel éxito, se siente un mentiroso frente a la ciudad. ¿Por qué? ¿Cuál había sido su tarea? Era decirles a los ninivitas que en 40 días iban a ser destruidos. Y en verdad, por lo que entendemos, el deseo de Jonás era ver la destrucción de aquella gente, ver cómo eran exterminados por Dios por ser pecadores.
no reflexionó en él mismo como alguien que había desobedecido la voz de Dios, de haber salido desde la presencia de Dios y tratar de escaparse a algún lugar donde nadie lo encontrara. No reflexionó en eso como pecador. Él miraba el pecado de los otros. Y entonces, al ver la reacción de los ninivitas, buscando desesperadamente el perdón de Dios, el arrepentimiento de sus pecados, sabe que Dios no va a destruir esa ciudad, porque su mensaje era un mensaje condicional. Si ellos no se arrepentían, Dios iba a destruir la ciudad. Y eso fue lo que no entendió Jonás. Él lo que quería era avisarles de que iban a ser destruidos. Desgraciadamente, para Jonás, Dios, a través de la predicación que hace Jonás y a través del trabajo del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de los más de 120.000 habitantes que tenía aquella gran ciudad, logra el arrepentimiento total de la ciudad, incluyendo su rey. Entonces, él, que se siente ese mentiroso, ese personaje poco creíble ahora, cree que su mensaje no fue verdad. Si nosotros comparamos el mensaje de Jonás con lo que le sucedió a Jesús y a sus discípulos, vamos a Lucas capítulo 9, los versículos del 51 al 56, y hay una historia que se parece muchísimo. Jesús reprende a Jacobo y a Juan, dos de sus discípulos, en los que ya después de tanto tiempo podía confiar y entendía que habían aprendido algunas lecciones. Y se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba. Es decir, Jesús estaba a punto de ascender. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén, es decir, se encaminaba para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos. Recordemos la puja que había entre judíos y samaritanos. A pesar de el amor de Dios por este pueblo, de todas maneras seguían habiendo rencores, odios, desencuentros, y se entraron en una de las aldeas de los samaritanos para hacerle preparativos. Es decir, Jesús iba a pasar por allí, quería charlar con ellos, mas no lo recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Evidentemente, cuando iban a Jerusalén, supuestamente llevaban algún atavío, alguna vestimenta especial, y no se paraban allí, no se quedaban en aquel pueblo, sino que era solamente de paso. Así que la gente no le dio importancia y no lo recibieron. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor. Y fíjense qué palabras la de estos discípulos, gente que había estado con Jesús durante tanto tiempo.
¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? ¿Qué harías en su lugar? ¿Pensaste? ¿Pensaste como Jonás que la destrucción de Nínive era lo ideal? Porque eran pecadores, porque al igual que los discípulos, los samaritanos tenían supuestamente menos valor. Entonces, volviéndose Jesús a los discípulos, les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Amigos, no sabemos a veces controlar nuestro espíritu, nuestro carácter. Somos débiles e intentamos que todo lo que hacemos sea con una vehemencia que a veces nos lleva por el camino del error. Así como estos discípulos, lo primero que hicieron no fue: Señor, ¿quieres que prediquemos en la ciudad para mostrarles tu amor, tu cariño, el deseo de salvarlos? No. ¿Quieres que descienda fuego del cielo y los consuma ya a todos? Fíjense qué drástico los muchachos, ¿no? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jonás no había comprendido ni siquiera el mensaje que él había llevado. Jonás entendió que la advertencia era literal, que aquel pueblo iba a ser destruido. Y estaba esperando allí sentado ver descender fuego del cielo destruyendo Nínive. ¿Cuál no fue su sorpresa que empezó a ver arrepentimiento, equidad, sinceridad en los corazones, búsqueda incesante e incansable del perdón de Dios? Como lo hacemos en cada estudio, sin ninguna duda hay un versículo más que nos muestra ese grande amor de Dios y que seguramente lo conoces de memoria. Si yo te digo Juan 3:16, ¿qué es lo que nos enseña Juan 3:16? Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, a su único Hijo, para salvación de todos nosotros. Eso nos hace pensar de que no solamente los que conocemos la palabra de Dios tenemos ese privilegio. Él vino a salvar a todos. Lo que le dijo a los discípulos allí en el versículo 54 y 55. ¿Sí? Viendo esto, los discípulos le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos? Y él, volviéndose, les reprendió: porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino a salvarlas. Y volvemos un poco a la aplicación que decíamos en el estudio de ayer. ¿De qué lugar estás? ¿En el lugar de Jonás? ¿En el lugar de los discípulos? ¿Esperando la destrucción del mundo? ¿Esperando que el Señor solamente te venga a buscar? ¿O estás del lado de los pecadores, los que necesitan el arrepentimiento, y estás buscando con ansiedad encontrarte con el Señor? Querido amigo, deseo de corazón que podamos encontrar
a pesar de los hombres, un mensaje de salvación. A pesar de lo pecadores que somos, encontrar a ese Dios que nos quiere salvar, que vino a este mundo para darnos la gran posibilidad de encontrarnos cara a cara con Él. Que el Señor te bendiga en este día, en esta hora. No importa en el momento que estés mirando este estudio de hoy. Lo que importa es que tu corazón se encuentre en sintonía con Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Nos veremos en el próximo estudio para seguir viendo algunos aspectos más de este Jonás, un profeta sin descanso y que seguirá tal vez enojado. ¿Sí? No seamos Jonás, seamos con ese espíritu que busca al Señor para salvación. Que el Señor te bendiga. Será hasta nuestro próximo encuentro.